Saludos, mi nombre es Nicole Rodríguez Pérez y el día de hoy, en conjunto con mi compañero Diego Jaime Tomás, les tenemos preparada una exposición de la asignatura Biofísica. El tema en general es mecanismos de la respiración y nosotros vamos a exponer el subtema número 3. El siguiente slide, por favor. Bien, mecánica de la respiración. En primer lugar, nosotros conocemos la respiración como un proceso biológico. ¿Qué sucede en nosotros los seres vivos? En este proceso ocurre lo que es un intercambio de gases. En ese intercambio de gases, valga la redundancia, los gases que intervienen son el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre con este proceso? Bueno, que no se da por sí solo, sino que necesita lo que es una máquina perfecta que realice ciertas actividades o que tenga cierta mecánica y dé pie a ese proceso. En este caso, la máquina perfecta es nuestro cuerpo. Y bueno, nuestro cuerpo consta de lo que es una estructura, que es la que realiza las actividades para que ocurra la respiración. En este caso, esa estructura se denomina sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio está conformado por dos órganos principales, los cuales son los pulmones. A su vez, estos pulmones se encuentran dentro de lo que es la cavidad o la caja torácica, la cual está protegida por las costillas y esta contiene lo que es un piso de lámina muscular, al cual se le llama diafragma. El diafragma también funciona como un separador de lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Bien, ¿qué sucede? Este proceso consta de dos fases muy importantes, las cuales le explicaré a continuación. Siguiente slide, por favor. Bien, estos dos procesos se denominan inspiración y expiración, o inhalación y exhalación. Y de antemano, para que estos puedan considerarse parte de un proceso normal que se denomina respiración, deben ser no forzadas. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo la respiración que he tenido a medida que he venido haciendo la exposición, que prácticamente o supuestamente no la he ni siquiera percibido, a esta respiración. O más bien a esta inhalación, donde prácticamente la estoy forzando. Bien, empecemos con la primera fase, la inspiración. En esta fase, nuestro cuerpo, nuestro sistema, obtiene o toma lo que es oxígeno de nuestro medio. ¿Cómo este lo toma? Lo toma por parte de la contracción. En este caso, lo que se contrae es nuestro diafragma, que a su vez se aplanan y descienden. Además de esto, en la inspiración existen unos músculos que la auxilian, que son los músculos intercostales y los parasternales, además de los externos, los cuales elevan lo que son las costillas cuando se contraen y aumentan el volumen torácico lateralmente. ¿A qué me refiero con que aumentan el volumen torácico? Bueno, a nosotros inhalar oxígeno, pues básicamente nuestros pulmones van a extenderse, se van a inflar como si fueran dos globos. Bien, seguido de esta fase le sigue la fase de la expiración, que es todo lo contrario de la inspiración. No se contrae absolutamente nada, sino que va a haber lo que es una relajación de lo que son nuestros pulmones y todo lo que son los músculos de nuestro sistema respiratorio. Entonces va a salir todo lo que es el aire. Además, también ayudan o auxilian en este proceso, en esta fase, lo que son los músculos abdominales que al contraerse ayudan a este proceso. Cabe resaltar que no es todo el aire que sale de nuestros pulmones, sino que en este queda una parte que es el que le da forma y también se considera como aire muerto. De esto también le va a hablar mi compañero más adelante. Además de otro aire que queda
en otras partes de nuestro sistema respiratorio, como es la tráquea, por ejemplo. Siguiente slide, por favor. Bien, aquí pueden observar una imagen que explica de una forma más fácil o simple lo que les expliqué anteriormente. La fase de la inspiración, la musculatura intercostal externa se contrae y el diafragma se contrae, y la fase de la expiración, donde la musculatura externa intercostal se relaja y se realiza una expiración activa, la musculatura intercostal interna y los abdominales se contraen. El diafragma se relaja. Siguiente slide, por favor. Bien, pruebas de función pulmonar. En primer lugar, para ponerlo de una manera simple, la función pulmonar viene siendo qué tan bien trabajan nuestros pulmones. Entonces, existe una forma clínica para evaluar qué tan bien nuestros pulmones trabajan, y esta se denomina espirometría. La espirometría básicamente mide lo que es el volumen y la tasa del flujo del aire que respira una persona para diagnosticar enfermedades o determinar lo que es el proceso de algún tratamiento. En este procedimiento, básicamente, a la persona que se lo hacen va a inspirar en lo que es un sistema cerrado, en el cual el aire va a ser atrapado en una campana de plástico, de un plástico ligero que flota en lo que es el agua. La campana va a tener dos movimientos. Va a tener un movimiento hacia arriba cuando el sujeto exhala y un movimiento hacia abajo cuando inhala. Y los movimientos de la campana van a causar movimientos que son correspondientes a una pluma, los cuales van a ir trazando un registro de la respiración, y eso se le va a llamar lo que es un espirograma, el cual le va a explicar mi compañero a continuación. Bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Primero vamos a hablar sobre los volúmenes. Los volúmenes pulmonares se refiere a la cantidad de aire que está en los pulmones en un tiempo determinado. Y estos son cuatro, o se dividen en cuatro. El volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y aquí vemos más o menos a cuánto equivaldría lo normal de tener esos volúmenes en mililitros, teniendo 500 mililitros para el volumen corriente, 3000 para el volumen de reserva inspiratoria y 1100 para el volumen de reserva expiratoria y 1200 para el volumen residual. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos para poder entenderlo mejor. Bien, primero vamos con el volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente. El volumen corriente eh, es, em, es la cantidad de aire que se toma de manera involuntaria o de manera automática cuando una persona está tranquila, como por ejemplo está caminando, está manejando, está pues sentado, acostado, etcétera, que no se percata de que, que no forza la respiración. Es básicamente de manera automática y equivale a unos 500 mililitros. Bien, este volumen corriente, si vemos este espirograma, en el gráfico vemos varias ondas, varias curvas, mejor dicho, una que sube, luego baja, sube, baja, etcétera. Entonces, cuando la curva sube, esta da lugar a una inhalación, hace y luego baja, ¿verdad? Entonces, si sube inhalamos y si baja exhalamos. Bien, entonces este volumen corriente equivale a 500 mililitros.
Luego está lo que es el volumen de reserva inspiratoria, que se refiere a la cantidad de aire adicional que se puede llegar a inspirar. Y pues esta equivale a unos 3.000 mililitros, como dije anteriormente. Así como hay un volumen de reserva inspiratoria, hay un volumen de reserva, bueno, perdón. En el volumen de reserva inspiratoria, además de ser el adicional, eh, el adicional, o sea, además de ser el adicional al volumen, bueno, a la inspiración total que puede tener una persona, es también un volumen que es forzado. La persona lo hace de manera voluntaria. Eso es cuando uno toma mucho aire. Eso es cuando uno toma mucho aire. Entonces, el siguiente, que es el volumen de reserva expiratoria, corresponde también al volumen adicional o la cantidad de aire adicional que tiene, bueno, que se puede llegar a expirar. Y esta equivale a unos 1.100 mililitros y también se hace de manera forzada. Por ejemplo, nosotros primero eh, inspiramos y cuando expiramos todo lo que podamos, eso es el volumen de reserva expiratoria. Cuando se expira lo máximo que uno puede llegar a expirar o a sacar el aire. Entonces, luego está, por último, el último volumen es el volumen residual. Es aquel volumen que siempre se queda en los pulmones. ¿Por qué? Puesto que no hay manera de sacarlo, no se puede sacar de forma pues voluntaria e involuntaria. Y si y esto esta cantidad de aire, que es 1.200 mililitros aproximadamente, se mantiene en los pulmones para que estos no colapsen y para mantener la forma y la funcionalidad de los mismos pulmones. Bien, ahora veremos lo que vienen siendo las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares son mediciones en las que se van a sumar dos o más volúmenes pulmonares. Entonces tenemos la capacidad inspiratoria de 3.500 mililitros, la capacidad residual funcional o la capacidad residual de 2.300 mililitros, la capacidad vital de 4.600 mililitros, la capacidad pulmonar total de 5.800 mililitros. Ahora explicaremos más a detalle estas capacidades. Bien, lo que nos interesa es principalmente eh, esto de acá, esta zona de acá que vienen siendo las capacidades pulmonares. Empecemos con la capacidad inspiratoria. Como dije anteriormente, las capacidades es la suma de un volumen, de dos volúmenes o más volúmenes. Entonces, la capacidad inspiratoria es la suma de el volumen de reserva inspiratoria con el volumen corriente. Eh, Vienen siendo unos 3.500 mililitros porque el volumen de reserva inspiratorio es 3.000 y el volumen corriente es 500. Entonces, ¿a qué equivale? Esto equivale a que después de una expiración normal, es decir, que baja esto hasta acá, se hace una inspiración forzada. Un mejor ejemplo lo podemos tomar acá. Esto de acá viene siendo una capacidad inspiratoria. Llega a expirar, bueno, a exhalar
el aire de manera normal. De manera normal quiere decir corriente, ¿verdad? Y luego llega una inspiración profunda hasta llegar al máximo que puedas. A eso se le llama capacidad inspiratoria. Luego está lo que es la capacidad eh, residual funciona. Bueno, vamos a ir con esta. Luego está lo que es la capacidad vital, que está acá. Es la suma. Podemos decir que es la suma de la capacidad inspiratoria con el volumen de reserva expiratorio. O también podemos decir que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más la capacidad, el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Bueno, es igual. Entonces, ¿qué es la capacidad vital? Es cuando, pues después de una inspiración forzada, uno inspira forzadamente, comenzando desde acá, hasta el máximo que se pueda, llega una expiración también forzada, que es hasta lo máximo que se pueda. Y a eso se le llama capacidad vital. ¿Y a cuánto equivale? En mililitros. Pues si la capacidad inspiratoria era 3.500 y el volumen de reserva expiratorio era de 1.100, entonces equivale a unos 4.600. Bien, el siguiente es la capacidad residual funcional o la capacidad residual. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es esta? Bueno, esta es la suma del volumen de reserva expiratorio con el volumen residual. El volumen que nosotros podemos exhalar o la cantidad de aire que podemos exhalar con la cantidad de aire que se queda en los pulmones, que no podemos exhalar. Entonces, una definición un poco más técnica sería pues que después de una expiración normal se llegue a una expiración forzada. No, que después de una expiración normal se mida la cantidad de aire que está en los pulmones. Bien, ¿a cuánto equivale? Pues si el volumen de reserva expiratoria era de 1.100 mililitros y el volumen residual era de 1.200, entonces nos queda unos 2.300 mililitros de capacidad residual funcional. La última capacidad es la capacidad pulmonar total. Esta es la suma de todos los volúmenes del de reserva inspiratorio, del corriente, del de reserva expiratorio y del volumen residual. Y pues da como resultado 5.800 y lo podemos definir como eh, bueno, podemos definir como la suma de todos los volúmenes. Lo podemos definir. Aquí podemos ver un poco más información sobre estos temas y acá, bueno, sobre este tema, aquí de este lado están los volúmenes, de este lado están las capacidades y dentro de cada eh, elemento se encuentra su respectivo valor en mililitro de normalidad. Quiere decir que si es más alto de ahí, significa que la persona puede llevar más aire a los pulmones. Probablemente sea una persona que haga mucho ejercicio eh, y que se mantenga rígido en cuanto a la dieta, a dietas y eso.
Y pues si tiene una menor capacidad inspiratoria, pues bueno, una menor capacidad en- como tal, una menor capacidad pulmonar total, podemos, es lo más general, pues entonces la persona no podrá, eh, tendrá dificultades a la hora de llevar a cabo la respiración, probablemente por algún problema, alguna enfermedad o alguna afección respiratoria. Bien, aquí podemos ver un poco más de lo mismo, eh, pero en inglés, claro. Y podemos ver de este lado las atribuciones de cada uno a nivel, a nivel de litros. Que estaban en mililitros, para convertirlo en litros se divide entre 1000. Bien, continuamos con el volumen total por minuto. Em, ¿Qué es el volumen total por minuto? El volumen total por minuto es la multiplicación de la frecuencia respiratoria por la profundidad de las respiraciones. Por ejemplo, bueno, no. Sí, por ejemplo, en un adulto quiero saber el volumen total por minuto eh, de un adulto con frecuencia respiratoria normal y con profundidad de las respiraciones normales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la frecuencia respiratoria en un adulto, la frecuencia respiratoria normal en un adulto es de 12 a 20 eh, respiraciones por minuto, que aquí vemos esta tablita que en donde explica los diferentes elementos según la edad de la persona, más o menos. Y luego está lo de la profundidad de las respiraciones de forma normal. ¿Qué viene siendo eso? Viene siendo cuando decimos que la profundidad de la respiración es normal, es que la persona está respirando de forma involuntaria o de forma automática. ¿Y cuál era la respiración o el volumen que era de forma automática? Era el volumen corriente que equivalía a unos o equivaldría a unos 500 mililitros. Entonces, ¿qué se hace? Pues se multiplica eh, 12 por 500, que viene siendo unos 6000 mililitros. Eso tú lo divides entre 1000 para llevarlo a litro. Entonces se te queda 6 litros como mínimo para el estado normal de esa persona. Ahora bien, si yo lo quiero hacer si yo quiero hacer un intervalo de dónde a dónde, hasta dónde eh, es o debe de ser el volumen total por minuto, uno solo le falta, tengo aquí el valor mínimo que es de 6 litros, me falta el valor máximo o sí, el valor máximo hasta donde puede llegar el rango de normal, que es con las respiraciones en 20. Lo hice con 12 por 500, me dio 6000, tal. Entonces lo hago con 20 por 500 me da unos 10.000, entonces serían entre 1000, serían unos 10 litros. Entonces el intervalo está entre 6, de 6 a 10 litros, es normal. Cuando se pasa de ahí es algo eh, problemático, bueno, problemático. mm, Problemático si es menor, bueno, cuando es mayor también, pero si es menor es problemático porque no llega al volumen en el que esa persona debería de estar por su edad.
lo cual indica que no podrá desempeñarse en actividades físicas o que tiene un problema, bueno, indica que tiene un problema respiratorio, por lo cual no podrá desempeñarse en actividades físicas o actividades diarias de forma normal. Bien, cuando el volumen total por minuto, como dije, depende de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. ¿Qué pasa? La frecuencia respiratoria eh, puede, la frecuencia respiratoria varía, no solo varía por la edad, varía también por la cantidad de ejercicio, bueno, varía por el ejercicio que hace la persona. Mientras más ejercicio haga, bueno, cuando una persona está haciendo ejercicio, mejor dicho, estas aumentan las respiraciones por minuto, llegando a superar el rango de respiraciones por minuto normal. Eh, por lo que se recomienda medir el volumen total por minuto y las respiraciones por minuto cuando el paciente esté sentado, calmado y sí, sentado y calmado sobre todo. Bien, ahora hablaremos sobre el espacio muerto anatómico. Bien, no todo bueno, primero, cuando nosotros inspiramos o inhalamos aire, el aire está llegando a los pulmones. Sí, pero no todo el aire llega a los pulmones, puesto que hay un porcentaje o una cantidad de aire que no, que se queda en el camino, que se queda en la tráquea, en la boca, en los bronquios, en los bronquiolos, ¿m? Pero no llegan a hacer el intercambio de gases. ¿Dónde se realiza el intercambio de gases? En los alvéolos. Y puesto a que no llegan a hacerlo, entonces ese aire se devuelve, se sale, se saca a través de la exhalación. Y bien, el espacio muerto anatómico, en el espacio muerto anatómico, que es, como dijimos, donde el aire se queda en el camino, no, y no se realiza y no llega a los alvéolos, entonces la cantidad de dióxido de carbono aquí es mayor que en el área externa, puesto que, bueno, en cuanto a concentración, puesto que cuando respiramos adquirimos una serie de gases y pues el dióxido de carbono eh, se va concentrando aún más y se queda en el espacio muerto anatómico, procurando así el cuerpo de que llegue la mayor cantidad de oxígeno posible o de aire fresco. Entonces, aproximadamente el volumen de aire que no llega a los alvéolos o de aire muerto o de aire del espacio muerto anatómico es de 150 mililitros. Entonces, si yo quiero saber qué porcentaje de aire llega a los alvéolos o qué porcentaje del aire es fresco, eh, lo que tendría que hacer es revisar cuál fue la respiración de esa persona, la inhalación. Por ejemplo, si fue una inspiración, si fue de manera normal, que se midió el volumen corriente, si fue de manera normal, que esa persona respiró de manera automática, pues es el volumen corriente. ¿Cuánto era el volumen corriente? Eran 500 mililitros. Entonces a 500 mililitros yo les resto la cantidad
del volumen que se perdió, que fue 150, y entonces eso es igual a 350 mililitros. Aquí está la formulita. Bueno, sí, más o menos. Entonces, 350 mililitros de aire fresco. Entonces yo quiero saber el porcentaje. ¿Cómo lo hago? Lo divido entre la cantidad de origen o entre los 500 y lo multiplico por 100. Eso me da un total de 70%. Eso quiere decir que el 70%, vaya, ahora, eso quiere decir que el 70% del aire que se inspiró era aire fresco o aire que llegó a los alveolos. Y el otro 30% pues se exhaló. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si no fueron 500, sino fueron 2000, ya estamos hablando, si estamos hablando de 2000 mililitros, estamos hablando de un volumen forzado, de inspiración forzada. Entonces, si fueron 2000, pues le resto los 150, me da 1850, 1850, el aire fresco que quedó en una inspiración forzada, que llegó a los alveolos, sí, alveolos, en una inspiración forzada. Pues quiero saber el porcentaje, lo divido entre, bueno, 1850 entre 2000 por 100. Eso es igual al 93%. Bien, lo último es esto, que es un poquito más de lo mismo. Aquí vemos el volumen corriente, que es de 500 mililitros. Si es 500 si es el volumen corriente, pues es aquel que se hace de manera automática. Entonces el espacio muerto me dice que es 150 mililitros. Entonces 500 menos 150, 350, lo que llegan a los alveolos o el aire fresco. Ahora, quiero saber la ventilación alveolar. O sea, ¿cuánto? Claro, me llegan 350 mililitros, pero quiero saber en un minuto cuánto, cuántos litros o sí, cuántos mililitros o cuántos litros de aire llegan a los pulmones. Para eso se multiplica 350 mililitros por la frecuencia respiratoria de la persona. Digamos que la frecuencia respiratoria de la persona es de 12. Entonces, 350 por 12, eso me daría como 4200. Y entonces 4200 mililitros por minuto. Porque la frecuencia respiratoria se mide por minuto. Entonces, eso se divide entre 1000, 4200, entre 1000, 4.2 litros por minuto. Bien, espero que les haya gustado o que hayan entendido algo y les agradezco su atención.